Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En esta hora nos gozamos por estar delante de ustedes ya listos y dispuestos para predicar la bendita palabra de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Estamos contentos y gozosos porque hoy vamos a comenzar una serie muy llena de bendición de parte de Dios. Es una serie llena, pero llena del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar esta serie conociendo a nuestro Señor Jesucristo con el tema Se trata de Jesús. Ahí en Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 10 o al 11 vamos a estar leyendo para comenzar nuestro tema en esta oportunidad. Filipenses capítulo 3 versículo del 7 al 10, bendito sea Dios. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Versículo 8. Y ciertamente, decía el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, quiero explicarle algo de mucha importancia conforme en el contexto de lo que hemos leído. Mire, el apóstol Pablo, antes de ser un siervo de Cristo, él era un doctor de la ley, era fariseo. Él mismo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de él da su currículum. Dice que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. En cuanto a la ley, era celoso, era un doctor, porque así es conocido en el libro de los Hechos como un doctor de la ley, y alguien con gran influencia en Israel. El apóstol Pablo era un doctor de la ley, no era cualquier persona. Era un hombre que había estudiado, era un hombre que había leído, era un hombre que había sido criado, enseñado, discípulo de un gran hombre de gran eminencia en aquel entonces llamado Gamaliel. Entonces el apóstol Pablo estaba en una posición de alto nivel en el tiempo en el cual él estaba con los fariseos, que era doctor de la ley. Ahora, todo este doctorado de la ley, toda esta influencia que tenía el apóstol Pablo en el pueblo judío, todo el conocimiento que la gente tenía, que Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel, a Pablo le había generado ciertos beneficios. Era doctor de la ley, él era un hombre muy bien pagado, era un hombre que estaba muy bien conectado con el sumo sacerdote de aquel entonces. El apóstol Pablo no era un mendigo, no, el apóstol Pablo era un profesional de la ley. El apóstol Pablo era alguien que tenía altas influencias dentro del gobierno judío y aún dentro del gobierno romano ahí en Jerusalén. Y eso a él le había generado beneficios, fama, dinero, propiedades, estatus. Todo esto el apóstol Pablo lo tenía, lo había ganado por su carrera, por su profesión dentro del judaísmo. Pues cuando el apóstol viene a Cristo, cuando el apóstol viene y se encuentra con el Señor Jesucristo,
Dice el apóstol de que todas aquellas cosas que él las había considerado como ganancia, o él las estimaba como pérdida. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra a mí me impresiona. Mire, el apóstol Pablo consideraba que todo lo que él había adquirido cuando él era fariseo, cuando él era doctor de la ley, todos aquellos beneficios que él había adquirido, el apóstol Pablo dice que hoy todo eso lo considera como basura en comparación al conocimiento que él quería acerca del Señor Jesucristo. Consideraba, el apóstol Pablo consideraba de más alto honor, de más alto valor el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es un detalle por el cual yo quiero que usted vaya tomando en cuenta. Mire, en estos textos que hemos leído, amado hermano, la palabra de Dios nos está enseñando algo de suma importancia, que es lo que hoy quiero que usted aprenda. Ojo con esto. Esto es de gran bendición. La Biblia, amado hermano, nos enseña que todo, la Biblia nos enseña que todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. El apóstol Pablo lo entendió, que en esta vida, en el ministerio, en la familia, en todo se trata de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Alrededor de Jesús gira la vida. Alrededor de Jesús gira las bendiciones. Alrededor de Jesús gira la salvación. Alrededor de Jesús gira la fortaleza, la sanidad, la liberación, el poder de Dios, las promesas, la escritura. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendió, amado hermano, que todo se trata de Jesús. Y de eso quiero hablar ahora en este tema. Se trata de Jesús. De Él se trata toda nuestra historia. De Jesús. Nuestra vida se trata de Jesús. El mundo debe entender que todo lo que gira alrededor de Él se trata de Jesús. Y usted lo va a ir dándose cuenta conforme yo le vaya enseñando. Mire, amado, toda inteligencia. Hay personas muy inteligentes en este planeta, muy sabias. Pero hoy quiero enseñarle que toda inteligencia debe glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo proviene de Él. Nadie puede decir, yo soy inteligente por mi propia cuenta. Nadie puede decir, yo me di la vida yo solito. No. La inteligencia que podamos tener proviene de nuestro Señor Jesucristo. La vida que hoy podemos tener proviene de nuestro Señor Jesucristo. La paz que hoy podamos tener proviene de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo que hoy podamos tener proviene de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones, la fortaleza, la salud, los hijos, el bienestar, todo proviene de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso, toda inteligencia debe glorificar al Señor Jesucristo. Amado hermano, toda profesión, ingenieros, doctores, licenciados, arquitectos, amados hermanos, todos, enfermeros, enfermeras, conductores, securities, todos, maestros, pastores, cantantes, músicos. Toda profesión debe glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él provienen todas las cosas. Todo talento debe glorificar al Señor Jesucristo. Los dones, la fortaleza, los recursos, las habilidades que podamos tener, la fe, la esperanza que podamos tener, nuestro corazón, todo debe glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo proviene de Él, amados hermanos. Pues le cuento
que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata del Señor Jesucristo. Él es el mensaje central en la Biblia. Jesucristo. El mensaje central de la Biblia no son las bendiciones, es Jesucristo. El mensaje central en la Biblia no son los ángeles, es Jesucristo. El mensaje central en la Biblia no es el cielo, es Jesucristo. El mensaje central en la Biblia no es el sufrimiento, no es la alegría, no es el gozo, no son los dones. El mensaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Porque todo se trata de Él. Todo este libro bendito, este libro que es palabra de Dios, se trata de Jesús. Fíjese bien, Jesucristo es en Génesis, es la simiente de la mujer. Jesucristo es en Éxodo el Cordero Pascual. Jesucristo es en Levítico el sumo sacerdote. Jesucristo es en Números la columna de humo de día y la columna de fuego en la noche. Jesucristo es en Deuteronomio el profeta mayor que Moisés. Jesucristo es en Josué el capitán de nuestra salvación. Jesucristo es en Jueces nuestro juez y dador de la ley. Jesucristo es en el libro de Ruth nuestro pariente redentor. Jesucristo es en primero y segundo de Samuel. Jesucristo es nuestro profeta fiel. En primero de Reyes, en segundo de Reyes, en primero de Crónicas y en segundo de Crónicas, Jesucristo es el gobernante. En el libro de Esdras, Jesucristo es nuestro escriba fiel. En el libro de Nehemías, Jesucristo es el que reconstruye los muros caídos. En el libro de Esther, Jesucristo es nuestro Mardoqueo. En el libro de Job, Jesucristo es el Redentor que vive. En el libro de los Salmos, Jesucristo es Jehová nuestro pastor. En el libro de Proverbios y de Eclesiastés, Jesucristo es nuestra sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. En Cantar de los Cantares, Jesucristo es nuestro amado esposo. En el libro de Isaías, Jesucristo es el príncipe de paz. En el libro de Jeremías y Lamentaciones, Jesucristo es el profeta que gime. En el libro, amado hermano, de Ezequiel, Jesucristo es la figura de los 4 seres vivientes. En el libro de Daniel, Jesucristo es el cuarto hombre en el horno de fuego que salva a sus amigos. En el libro de Oseas, Jesucristo es el esposo eterno. En el libro de Joel, Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo y fuego. En el libro de Amós, Jesucristo es el que lleva nuestras cargas. En el libro de Abdías, Jesucristo es nuestro Salvador. En el libro de Jonás, Jesucristo es el misionero foráneo. En el libro de Miqueas, Jesucristo es el Rey de Israel. En el libro de Nahum, Jesucristo es el mensajero de hermosos pies. En el libro de Habacuc, Jesucristo es el evangelista. En el libro de Sofonías, Jesucristo es el Señor que salva. En el libro de Ageo, Jesucristo es el restaurador de la herencia perdida. En el libro de Zacarías, Jesucristo es el Rey de Sión. Y en el libro de Malaquías, amados hermanos, Jesucristo es el sol de justicia. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. El Antiguo Testamento no se trata de Moisés, se trata de Jesús. El Antiguo Testamento no se trata de David, se trata de Jesús. El Antiguo Testamento no habla de Salomón ni de Sansón, no trata de ellos en sí, trata del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente, escuchen bien, no solamente el Antiguo Testamento trata de Jesús, también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, todo lo que se escribe desde Mateo hasta el Apocalipsis, trata de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, Jesucristo es el Mesías. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo es el siervo de Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo es el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios. En el libro de los Hechos,
Jesucristo es el Espíritu Santo que mora en los creyentes. En la carta a los Romanos, Jesucristo es el justificador. En primera y segunda de Corintios, Jesucristo es el santificador de la iglesia. En la carta a los Gálatas, Jesucristo es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Jesucristo es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Jesucristo es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Jesucristo es en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En primera y segunda de Tesalonicenses, Jesucristo es nuestro Rey que viene. En primera y segunda Timoteo, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Jesucristo es el pastor fiel. En Filemón, Jesucristo es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, Jesucristo es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Jesucristo es el príncipe de los pastores. En primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, Jesucristo es el amor de Dios. En Judas, Jesucristo es el Señor de las miríadas o de los millares. Y por último, en Apocalipsis, Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Escritura trata de Él, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. No hay otro tema, amado hermano, que sea de tanta importancia en las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo. En la Biblia no se le entrega la gloria a ningún profeta, sino a Jesús. En la Biblia no se le entrega la gloria a ningún apóstol, sino que a Jesús. La Biblia dice que la piedra principal del ángulo no es Pedro, que la piedra principal del ángulo no es Pablo, que la piedra principal del ángulo es el Señor Jesucristo. Y esto es importante que vayamos conociéndolo en esta serie que se llama Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar quiero que usted entienda que todo se trata de Jesús. En las Sagradas Escrituras todo se trata de Jesús. En Génesis se habló de Jesús, Éxodo habló de Jesús, Levítico habló de Jesús, Números habló de Jesús, Deuteronomio habló de Jesús y hasta Apocalipsis se habló de Jesucristo. Se trata de Jesús la historia. ¿De quién se trata el plan de Dios? De Jesús. ¿De quién se trata, amado hermano, el reino de Dios? De Jesús. ¿De quién se tratan las promesas? De Jesús. ¿De quién se trata, amado hermano, el reino de los cielos? De Jesús. Lejos de Él, fuera de Él, nada podemos hacer. Todo está encerrado en Él, para Él y por Él, por el Señor Jesucristo. Mire, a Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel lo conoció desde tiempos atrás. Desde Noé, Abraham, Israel viene oyendo de Jehová de los ejércitos. Yahvé, Yahweh, Jehová. Israel viene oyendo, viene conociendo de Dios Padre. Israel, las naciones comenzaron a conocer de Jehová de los ejércitos por el testimonio que los israelitas daban a las naciones. Cuando Faraón de Egipto fue derrotado por Jehová, todas las naciones se escucharon. Cuando Nabucodonosor fue humillado por Jehová, todas las naciones se escucharon de Jehová. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y fue puesto en libertad después del cautiverio, las naciones escucharon de Jehová y conocieron a Jehová. Pues todo eso lo conocían las naciones de antaño y conocían a un Jehová poderoso, el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos. Pero cuando Jesús aparece en la escena, cuando Jesús entra al escenario, nadie conocía de Él. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra a las aguas del bautismo, cuando Juan el Bautista está bautizando y de repente ve que Jesucristo aparece en el río Jordán,
Inmediatamente Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús entra al río Jordán. Y Juan le dice: yo tendría que ser bautizado por ti. Juan sabe que está parado frente a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, nadie lo conoce. Nadie conoce a Jesús. Juan lo está conociendo porque Dios le había dado señales de quién iba a ser el Mesías. Y el Señor Jesucristo le dice: deja así, cumplamos toda justicia. Y Juan bautiza a Jesús. Cuando el Señor es bautizado, la Biblia enseña que se abren los cielos y se oye una voz del cielo, y el Padre, aquel Jehová de los ejércitos, aquel Yahvé o Yahweh como otros le dicen, aquel creador de los cielos y la tierra que todo el mundo conocía por los testimonios, habla desde el cielo. Se oye el testimonio de Jehová desde el trono. Se abren los cielos y una voz poderosa surca el universo. Y se oye: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y todo el mundo escucha. Y se escucha el testimonio del Padre. Pero en otra oportunidad, y es el texto donde lo quiero llevar, cuando en el monte de la transfiguración están reunidos los apóstoles, están reunidos los discípulos de Jesús, y Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, vuelve a testificar acerca de Jesús. Miren lo que dice el versículo 5 de San Mateo 17. Esto pasó en el monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y miren lo que dice: a él oíd. Este es el testimonio de Jehová. Este es el testimonio de Jehová, del creador de los cielos y la tierra. Él comienza a decirle: este es mi Hijo amado. Ahora todo se trata acerca de él. Ahora a él van a oír. Ahora a él van a seguir. Ahora a él van a venir. Esto es lo que está haciendo Jehová. Esto es lo que está haciendo desde el trono. El Señor abre los cielos, el universo se aparta y la voz del Creador sale. Y dice: a este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. El mismo Dios eterno, el mismo creador de los cielos y la tierra, el mismo Jehová de los ejércitos testifica que de hoy en adelante todo se iba a tratar acerca de Jesús. Jesús es más que un líder, amados hermanos. Jesús es más que un buen ejemplo. Jesús es más que todo lo que la gente dice. Jesucristo, amados hermanos, es Dios hecho carne. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. La verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios. Y lo repito, la verdadera adoración a Dios. El verdadero servicio a Dios. La verdadera alabanza a Dios, amado hermano, comienza con el lugar que nosotros le otorguemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Ese es el testimonio de Dios, el testimonio del Dios Padre. Ahora veamos otro testimonio. Y mire, quiero que vaya conmigo y lea el siguiente versículo. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así, palabras de Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente el Padre testificó de Jesús. No solamente el Padre desde su santo trono habló que todo se iba a tratar de Jesús. Las Escrituras testifican de Jesús. Todo se trata de Jesús. Nuestro mensaje debe ser de Jesús.
Nuestra adoración debe ser a Jesús. Nuestra alabanza siempre debe ser hacia Jesús. Nuestro esfuerzo debe ser para Jesús. Nuestros pensamientos deben ser para Jesús. Nuestros sentimientos y emociones deben ser siempre para nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo en nuestra vida. Él es el centro del cristianismo, el Señor Jesucristo. No existe iglesia sin Jesucristo. No existe cristianismo sin Jesucristo. Jesucristo es el dador de todo. El Padre dio testimonio de Jesús, a Él oíd. Y las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, volvámoslo a leer, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, sin tomar en cuenta los 4 evangelios. Los 4 evangelios están dedicados completamente a la vida de Cristo, a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los evangelios hablan exclusivamente de Cristo. Pues quitemos los evangelios. Desde Hechos, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, la Biblia habla, amado hermano, 1049 veces de Jesucristo. Desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, 1049 veces de Jesús. Jesús aquí, Jesús allá, Jesús por esto, Jesús esto, Jesús promete, Jesús viene, Jesús sana, Jesús salva, Jesús esto, Jesús aquí, Jesús para allá, por todas partes. La Biblia no trata de otra persona más que de Jesús. De Jesús se trata la Biblia. De Jesús se trata la historia de las historias. De Jesús se trata el sentir de Dios. De Jesús se trata el suspirar de Dios, de Jesucristo. La Biblia, amado hermano, habla de sus atributos, de Jesús. Hablo de Jesús, de sus atributos, de sus obras, de su poder, de su gracia, su bondad, su sacrificio, su amor, su divinidad, su carácter, su santidad, de su regreso. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Todo se trata de Él, de Jesús. De Él se trata todo. Y para ir concluyendo, ya oímos el testimonio del Padre. Y luego vimos que las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Y ahora veamos un testimonio más. Para que usted diga, amén. Aquí no hay parón de más que Jesús. Jesús, Jesús y Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 26 dice, aquí está el Señor Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, miren lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Hasta el Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. Es hacer sentir en el corazón de la gente a Jesús. Mire, vuélvalo a leer, mire qué bonito. Palabras de Cristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando el Espíritu Santo habla acerca de Jesús. Cuando el Espíritu Santo pone un sentir en el corazón de alguien, el sentir que pone es acerca de Jesús. Cuando el Espíritu Santo pone a adorar a las personas, hacen que la gente adore a Jesús. Cuando el Espíritu Santo hace que la gente alabe, es para que alaben a Jesús. El Espíritu Santo no da testimonio de otra gente. El Espíritu Santo no le da la gloria a otra gente más que a el Señor Jesucristo. Veamos otro versículo para que le quede más claro el concepto.
San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire qué bonito, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las funciones que el Espíritu Santo tiene es glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El Padre dio testimonio de que Cristo, de Él se trataba todo. Las Escrituras dan testimonio que de Jesucristo se trata todo. Y el Espíritu Santo también da testimonio que de Jesucristo se trata toda esta historia. De Él. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Las Escrituras testifican de Jesús y el Padre anuncia que a Él hay que oírle. Amado, en estos últimos tiempos en el cual el hombre se quiere hacer pasar por Dios, en estos tiempos donde el ser humano quiere apartar a Jesús y ponerse Él, en estos tiempos donde Satanás, a base de mentiras, quieren quitar del centro a Jesucristo. En este tiempo donde el humanismo, donde la psicología, donde la ciencia, donde las artes están luchando por quitar a Jesús del corazón de las personas, las Sagradas Escrituras dicen y testifican que de Jesús se trata toda la bendición. De Jesús se trata la salvación. De Jesús es, amado hermano, el traer a la victoria a este mundo que se muere por haberle dado la espalda a Él. Amado, nuestra vida debe ser, amado hermano, entregada completamente a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos y no podemos estar dudando. Si estamos en Cristo, mantengámonos fieles hasta la muerte, porque Él nos va a dar la corona de vida. Sigamos adelante. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesucristo es nuestro muro de fuego. Jesucristo es nuestro poderoso gigante que está a nuestro lado. Jesucristo es quien nos ha hecho más que vencedores. Jesucristo es quien nos ha hecho gracia sobre gracia, amado hermano, para con Dios su Padre eterno. Nuestra vida debe estar completamente entregada a nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando estemos un día en la eternidad, allá en la eternidad habrán testimonios. Allá en la eternidad habrá gente que se va a poner a testificar. Pero le cuento, nadie va a testificar de nadie en sí mismo. Todo mundo va a testificar de lo que Cristo hizo en su vida, de lo que Cristo hizo en la vida de aquel, de lo que Cristo hizo en la vida en Salomón, de lo que Cristo hizo en la vida de David, de lo que Cristo hizo en la vida de Noé, en la vida de Abraham, en la vida de los profetas, en la vida de los jueces. Allá en la eternidad se va a seguir trayendo gloria y honra al nombre del Señor Jesucristo. Todo en el cielo, hasta este día y por la eternidad, todo mundo le entrega la gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Amado, si en el cielo se le sigue dando la gloria a Cristo, si por la eternidad se le va a seguir dando la gloria a Cristo, aquí en la tierra debemos hacer lo mismo, porque todo se trata de Él, de Jesús, amado hermano. Somos salvos por Jesús. Hemos sido sanados más de una vez por Jesús. Hemos sido fortalecidos por Jesucristo. Hemos sido levantados por Jesucristo cuando nos hemos caído. Hemos sido amados por Jesucristo cuando nadie nos ha amado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su santo nombre. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice el Señor así en su santa palabra. Ahorita se lo leo. Porque de Él, hablando de Jesús, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el Señor en su palabra. Todo se trata de Jesús. Todo, amado. Todo, desde Génesis a Apocalipsis. La gloria es para Jesús y no para nosotros. La gloria es para Jesús y no para los siervos. La gloria es para Jesús y no para los servidores, amados hermanos. Nuestras vidas
nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras carreras, nuestras profesiones deben glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la voluntad nuestra tenemos que glorificar a Jesús. Amado, preocúpese, interésese, anímese para que su adoración sea para Jesús y no para el hombre, para que su alabanza sea para Jesús, para que su servicio sea para Jesús, para que su corazón y su cuerpo sean siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos adorar a otros, no debemos adorar a nadie más que al Señor Jesucristo. Él es la razón de nuestras vidas. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Que cuando usted hable, que cuando usted testifique, procure testificar para la gloria de Jesús. Que cuando usted cante, procure cantar para la gloria de Jesús. Que cuando usted predique para la gloria de Jesús. Que cuando usted haga su profesión, que su profesión glorifique a Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, deje de estar viendo para otra parte. Su bendición no vendrá de otra parte más que de Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Sí, Dios usará personas, Dios usará familiares, Dios usará amigos, Dios usará a hermanos en Cristo. Incluso Dios usará hasta personas que usted no conoce, y usted le va a dar las gracias a estas personas. Usted va a bendecir a estas personas, usted va a agradecer a estas personas. Pero la gloria, la honra, la alabanza y el honor tienen que ser para nuestro Señor Jesucristo. Él es quien cuida de cada uno de nosotros. Amados hermanos, para mí ha sido un gozo, una alegría. Discúlpeme si me he emocionado un poco, pero es imposible no emocionarse con este tipo de enseñanzas. Recuerde, esta serie que hoy iniciamos se llama Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vimos hoy se llama Se trata de Jesús. Permítame orar por usted para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le saque en victoria grandemente. Padre que estás en el cielo, te entregamos a ti toda la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos enviaste, Señor, a nuestro Salvador y Señor, el cual hoy nos tiene guardados y protegidos. Padre, en esta hora nos encomendamos a tu bendito poder y encomiendo a mis hermanos, Señor, que han estado en la transmisión, y aún a aquellos que van a estar después en la transmisión, también los ponemos en tus manos para que tú los bendigas grandemente, Señor. Papito lindo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pido sanidad para todo aquel que pueda estar enfermo en esta hora. Te pido provisión económica para aquel que lo necesite en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de cada hogar, de cada familia, Señor. Y te pedimos, Padre, que envíe sanidad a esos hogares que están sufriendo alguna enfermedad. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para mí fue una bendición enorme el haber compartido con usted. Ánimos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén.